escuchan a través de esta red cibernética, también los saludamos y pues les invitamos a seguir adelante. Capítulo 5 de Primera de Corintios. Estamos estudiando, leyendo este libro sagrado. Versículo que leemos es el versículo número 7 en adelante, que nos dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Continuando, hermano, en este capítulo número 5, el pecado, hermano, que se estaba dando en la iglesia en Corinto, lo cual era, hermano, un caso de incesto, de adulterio. El hijo le había quitado la madrastra a su padre. Y por eso el apóstol Pablo hoy, hermano, está exhortando a la iglesia en Corinto. Ya él lo dijo, ya él dio el consejo de lo que se habría de hacer. Y él dijo, bueno, reunidos todos, mi espíritu y ustedes y nuestro Señor Jesucristo, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo para el día de Cristo. Entonces, hermano, aquí algo interesante, hermano, y es que cuando un hijo de Dios falla, aunque falla, hermano, y ofende a Dios, sin embargo, no deja de ser salvo. Pero cuando, hermano, este hijo de Dios persiste en pecar, se toman dos acciones, ¿verdad? Una es terrenalmente, donde después de habérsele exhortado a que deje el pecado y no obedecer, dice, se le excomulgue. O sea, lo sacaron de la iglesia. Lo otro es que espiritualmente, hermano, dice que, hermano, sea entregado a Satanás para destrucción de su carne. O sea, que, hermano, Dios lo que hace es que se aleja de ese hijo desobediente y lo entrega a Satanás para que Satanás lo mate, o sea, lo destruya. Entonces destruya su cuerpo, pero para que, a fin de que dice, su alma sea salva. O sea, como no deja de ser salvo, su alma se va a la presencia de Dios. Pero su cuerpo, hermano, dice, es destruido. Entonces, hablando de eso, el apóstol, hermano, habla de la necesidad de que toda la iglesia, hermano, pueda mantener la santidad dentro de ella misma. Aquí recordemos que al final de la porción, el versículo 6 que leímos en la lectura pasada, él les dice, hermano, les habla acerca del pecado, de que no es bueno que el pecado esté enseñoreándose, o sea, que haya pecado en la iglesia, no es bueno. Y entonces viene el apóstol Pablo y tipifica el pecado, hermano, como la levadura que arruina o agría la masa.
Por eso dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Les hace una pregunta, pero él sabe que ellos lo saben. Por eso dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, se os ha olvidado que para que la masa, hermano, por mucho que sea la cantidad de la masa, con un poquito de levadura basta para agriarla toda. Así es el pecado. Puede ser, hermano, un pecado pequeño, aunque no hay pecado pequeño, pero puede ser un pecado, cualquier pecado. Pero si ese pecado no se saca de la iglesia, hermano, va a terminar por contaminar a todos. Y fíjense que es algo, hermano, extraño en parte, porque somos nacidos de nuevo, y al ser nacidos de nuevo, hermano, tendríamos que vencer el pecado. Pero sin embargo, hermano, aunque somos nacidos de nuevo, todavía también somos, hermano, naturales, carnales. Y usted puede ver, hermano, que lo bueno nos cuesta hacerlo. Lo malo, fácil lo aprendemos. Fácil se nos queda. Entonces aquí, hermano, el apóstol Pablo dice eso. Que si en la iglesia hay alguien que está en pecado y no se arregla esa situación, o sea, no se habla con el pecador para llamarlo al orden, para que deje ese pecado, dice que el peligro es que todo se contamine. Y fíjese, dice el apóstol Pablo, lo vamos a ver en el capítulo 8, donde él va a hablar, hermano, acerca de las comidas, las viandas. Y entonces en ese capítulo 8 el apóstol Pablo, hablando de lo que no se debe de comer por motivo de conciencia de un débil. Y entonces, hablando de eso, el apóstol Pablo dice eso, que si dice alguien te ve a ti comiendo lo que para otro no se debe de comer, dice, la conciencia de aquel débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, porque eso es lo que dice. O sea que el apóstol Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, de todo coman. O sea, Dios no impide que su pueblo coma ninguna comida. Por eso dice, de todo lo que se vende en la carnicería, ustedes coman. ¿Por qué dice? Porque por la oración los alimentos son santificados. Fíjense. Entonces, hermano, a la carnicería llevaban, hermano, todo tipo de carne. Entonces, reses que habían sido sacrificadas a demonios. Y entonces la gente, hermano, débil de conciencia, los cristianos débiles de conciencia, llegaban y preguntaban, oiga, ¿y esa res, cómo la mataron? ¿Por qué la mataron? ¿La ofrecieron a algún demonio? Porque si la ofrecieron, yo no quiero comer de eso. Entonces, hablando de eso, el apóstol Pablo dice, si alguien te ve a ti comiendo, tú que tienes limpia conciencia, que da gracias a Dios por todo lo que comes, pero si el hermano débil que piensa que eso no se debe de comer, te ve comiendo a ti, dice, la conciencia de aquel hermano débil, dice, será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero como no lo hace con gracia, con agradecimiento, entonces va a comer, pero sabe que eso es malo para él. Entonces fíjese. Entonces, en lugar del apóstol decir de que la reacción del débil puede ser otra, él dice que la reacción va a ser que se va a ver estimulado en hacer lo que el otro está haciendo. Entonces ve que cómo es la reacción humana, hermano. Que cuando, hermano, lo bueno, hermano, le digo, nos cuesta repetirlo, nos cuesta, hermano, imitarlo. Pero lo malo, eso rápido lo imitamos. Son malas palabras, si son malas costumbres, si son cosas de malicia, si son cosas de moda, hermano, rápido lo imitamos, hermano. Y por eso el apóstol Pablo está hablando de guardar la santidad en la iglesia y de sacar, hermano, de en medio el pecado que pueda estar dañando a la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe, hermano, a Timoteo, él dice que el pecado carcome como gangrena. O sea, imagínense la gangrena. O sea, cuando a alguien le da gangrena, hermano,
inmediatamente tienen que cortarle, amputarle el miembro que tiene gangrena, porque si no, hermano, va a ir comiendo y se va a ir comiendo todo el cuerpo. Eso es el pecado, dice el apóstol Pablo, como carcome como gangrena, dice, va comiendo. Entonces hay que cortarlo de raíz para que no siga dañando. Pero el deseo del apóstol Pablo es eso, que la iglesia mantenga la santidad, hermano. La santidad. Que, hermano, somos llamados nosotros como iglesia a ser, hermano, la luz del mundo. Entonces aquí él va a decir algo que pareciera ser que tiene contradicción, pero no lo tiene. Porque él dice, hermano, dice en el versículo que leemos, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces viene el apóstol Pablo, entonces él habla y dice que nosotros somos nueva masa. Nosotros somos nuevas criaturas, nueva masa. Pero dice, hermano, que no nos dejemos contaminar de la levadura del pecado. Entonces, hermano, la lucha es ardua, ¿verdad? Y porque es fuerte, porque tenemos tentación todo el tiempo, hermano. Porque el pecado se nos presenta todo el tiempo. Porque vemos en personas, bueno, en el inconverso no se diga, ¿verdad? Pero en personas, hermano, que han, hermano, proclamado la fe, que han, hermano, hecho una profesión de fe, hermano. Pero vemos en algunas personas así, hermano, comportamientos no correctos, hermano. Y entonces, en lugar, hermano, de rechazar ese tipo de comportamiento, de palabras, como digo, hermano, las imitamos. Las imitamos. Y el apóstol Pablo dice: no, hay que limpiarse de eso que es malo. Hay que limpiarse. Y entonces él viene, hermano, y habla, agarra un ejemplo del Antiguo Testamento de lo que era la celebración de la Pascua. Menciona a Cristo ahí. Entonces dice: limpiaos, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, cuando él dice nuestra Pascua, que es Cristo, les está haciendo recordar, hermano, la fiesta de la Pascua que celebraban los judíos. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? O sea, recuérdense que la fiesta de la Pascua que los judíos celebraban era una figura de esta Pascua, de la muerte de Cristo. Que allá cada familia de Israel tenía que matar un cordero sin mancha. Aquí nosotros no lo matamos porque el cordero ya murió por nosotros, que es Cristo. Ya murió por nosotros. Pero entonces, ¿qué era la ordenanza para el pueblo de Israel? Que cuando Dios le da la ordenanza, y acuérdense que era una ordenanza de una celebración, hermano, de liberación, que los había sacado con poder de Egipto. Y entonces, hermano, celebrando esa salida de Egipto, el Señor les dijo: para ustedes esta salida de Egipto va a ser el primero de los meses, y este primer mes que será para ustedes, van a celebrarme la Pascua. Y esta va a ser una fiesta donde ustedes van a celebrar la salida de Egipto. Pero entonces fíjense, la ordenanza era que no tenían que comer pan leudado. Tenía que ser, hermano, pan sin levadura. Pero no solamente, hermano, en la mesa, hermano, no podían comer pan leudado, sino que en la casa no debía de haber levadura por 7 días, porque la Pascua se celebraba del 14 al 21 de Abib, o sea, el mes primero de ellos. Pero no solamente, hermano, no debía haber levadura en las casas, sino, hermano, en todo el territorio donde estaría el pueblo de Dios, de Israel, fíjense. O sea que una vez al año, por 7 días, en Israel o en la tierra de Canaán que ellos habían conquistado, hermano, no debía de haber levadura, porque el Señor dijo: aquel lugar donde haya levadura, la tal persona debe ser cortada de mi pueblo. O sea, la muerte era delicado para Dios.
Era delicado para Dios. Entonces, hermano, esa celebración, hermano, donde dice que ellos tenían que celebrar sin que hubiera levadura en todo el país o toda la tierra conquistada, donde estuvieran ellos, en todas las casas de cada judío, hermano, y en la comida por 7 días, no debía haber levadura. La levadura es el pecado, el tipo del pecado. Entonces, por eso el Señor habla aquí, hermano, y menciona esa celebración, y dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, ahora la iglesia no tenía que abstenerse, hermano, de levadura literal, ¿verdad? Sino que debía de abstenerse de lo que es tipo de la levadura: el pecado. El pecado. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Que Dios no quiere que en la iglesia reine el pecado. Y por eso Él va a mencionar, Él no menciona por supuesto todos los pecados, pero sí menciona algunos pecados, hermano. Pero eso no quiere decir que solo esos, ¿verdad? Sino que recuerdes, hermano, que como dice el Señor, toda injusticia es pecado, y la mentira, hermano, el odio, los celos, la contienda, bueno, tantas cosas que son pecado, hermano. Dios no quiere que, hermano, su iglesia practique. Dios no quiere. Porque entonces, dice Dios, entonces se están contaminando como se contamina la masa con la levadura. Y nosotros, dice, ya no tenemos necesidad de levadura, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿se recuerda usted? Tal vez, no sé si recuerda usted, cuando yo le mencionaba al inicio de esta epístola que el apóstol Pablo, hermano, escribió 3 epístolas a los Corintios. Sin embargo, hermano, la primera epístola o la primera carta nunca se encontró. Entonces, cuando el apóstol, cuando ellos le mandan no a quejarse, pero a hacer algunas preguntas en respuesta a esa carta al apóstol Pablo, ellos le hicieron otras preguntas, y es cuando el apóstol manda esta epístola, esta carta, que era la segunda. Más aquí es la primera, porque como digo, la primera no se encontró, y la segunda debería de ser la tercera carta a los Corintios. Pero en aquella carta primera que él les mandó, hermano, Pablo ya les había escrito que no se juntaran con, hermano, los fornicarios, los adúlteros, los avaros, los mentirosos, los borrachos, los homicidas, los parricidas, los homosexuales, todo eso. Ya les había dicho que no se metieran con ellos. Pero ellos no entendieron muchas cosas, y por eso le volvieron a preguntar al apóstol Pablo. Y por eso él, hoy en esta epístola, en este capítulo, él les recuerda lo que les escribió en la primera carta. Por eso él les dice: os he escrito por carta. Fíjense, o sea, ya les había escrito, para que no os juntéis con los fornicarios. Entonces, fíjense, uno dice, entonces, fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea una unión lesbiana o lésbica, o de homosexuales, o sea, afeminados, o ya sea de entre 2 personas solteras que no están casados, o de 2 personas donde una es casada y la otra es soltera y tienen relaciones sexuales. Esa es la idea que ellos tuvieron. Pero hoy el apóstol Pablo va a explicar, y entonces él dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los incrédulos, con los fornicarios incrédulos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces pasa algo, hermano, y yo no sé si usted, hermano, ha escuchado a alguien, pero hay, hermano, que no le voy a decir enseñanza, hermano, pero hay una creencia donde hay gente religiosa, hermano, que ve demonios en todos lugares. Yo me recuerdo hace años una hermana mencionó de que a ella el café le quitaba el sueño, algo así. Y vino otra hermana y le dijo: es que usted tiene demonio de café, le dijo.
Entonces la gente dice, no compre la pasta Colgate porque el dueño de la pasta Colgate dice es diabólico, adora al diablo. No vuele en tal línea aérea, dice, porque los dueños de esa línea aérea son homosexuales. No compre de esta marca de ropa porque los dueños de esta marca de ropa son lesbianas. Entonces, hermano, fíjese, el apóstol Pablo dice no necesariamente con la lista que da, ¿verdad? Dice de los incrédulos. Fíjese. Entonces Dios no quiere que nosotros, hermano, nos apartemos de los incrédulos, aunque estos sean pecadores, como los pecados que menciona ahí. Porque lo que Dios quiere que la iglesia, hermano, gane a esos pecadores. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ganar, hermano, pecadores para el reino de los cielos si no nos metemos con ellos, si no tratamos con ellos? Entonces, por eso Él lo explica y Él dice claramente, no necesariamente con los pecadores del mundo. Pues en tal caso eso sería necesario salir del mundo. Entonces, hermano, hay gente que dice, no vaya a Disneyland porque Disneyland es del diablo, hay demonios ahí. No vaya a tal lugar porque ahí puros demonios usted va a ver. Si usted va a tal lugar va a agarrar demonios. No vaya ahí, no vaya allá. Y como le digo, dice, el dueño de esta panadería dice, adora al diablo. La dueña de este lugar dice, es lesbiana. No compre. Entonces, hermano, si nosotros nos vamos a basar en eso, mira, hermano, no vamos a poder comprar nada. Nada. Porque imagínense, nosotros no sabemos si el dueño de tal o cual compañía es un borracho, o es un adúltero, o es un mentiroso. No lo sabemos. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, no necesariamente con los pecadores de este mundo, porque en tal caso tendrían que salir del mundo y irse a hacer un país o una ciudad solo para cristianos. Entonces, fíjese, esa enseñanza es tremenda, porque hay gente que dice eso, no se celebran cumpleaños, dice, porque eso es del diablo. Las piñatas son del diablo, esas las inventó el demonio. Y ahí por el estilo, hermano. Entonces, fíjese, si nosotros nos ponemos a ver con detalle, hermano, terminaríamos como Adán y Eva, que no podemos comprar ni vender nada. Porque averigüemos, ¿quién hizo esta corbata? ¿Será afeminado de verdad? ¿O será adúltero? ¿Será un mentiroso? ¿Será algún borracho? Mientras averiguamos, mire, usted no sabe quién hizo esas bancas. ¿Y qué tal si las hizo un afeminado? Hay que tirarlas y estar parados entonces. Y este micrófono, ¿quién lo hizo? Si lo hizo una compañía diabólica, yo no puedo usarlo. Y el carro en que usted anda, ¿quién lo hizo? Los japoneses. Y se adoran a Buda. Ya no compremos carros Toyotas porque son del diablo, del ídolo diabólico de Buda. Compremos Ford. Y si Ford, el que hizo los carros Ford, es un afeminado, vamos a tener que andar en caballos. Y si el que cría los caballos es un borracho, pues tampoco hay que comprarle caballos. Hay que andar a pie. Y para andar, y los zapatos. Y si el que hizo los zapatos es un adúltero, pues ya no hay que comprarle zapatos. Y este teclado y la batería y las combas y no sé cómo se llama, y la guitarra, y se lo han hecho, hermano, los huelepega y los hermanos, los locos de la coca, hermano, de Hollywood. Pues ya no compremos instrumentos musicales y adoremos a Dios solo con las manos. Y Tomás Alva Edison, ¿era un borracho o qué era? Porque si no, no usemos la luz que inventó Tomás Alva Edison. No hay que usarla. No hay que usarla porque es un hijo del diablo. Y los ventiladores, ¿cómo sabemos que el que hizo los ventiladores no era un gran mentiroso? Pues no hay que comprar ventiladores. Entonces le digo, vamos a terminar chulones como Adán y Eva, porque no se puede hacer nada.
Pero por eso el apóstol Pablo él explica y dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. No necesariamente con los de este mundo, los inconversos. Porque en tal caso, dice, ahí él lo explica, dice: os fuera necesario salir del mundo. Imagínate, para ir a la luna tenemos que ir al que inventó el cohete que va a la luna. Y si ese es, hermano, un güey le pega, no vamos a pedir a la luna, porque es un hijo del diablo. Y si su patrón, hermano, es un hermano adorador de imágenes, hermano, pues ya no trabaje con su patrón, que eso es sin trabajar. Ajá, ¿y cómo va a comer? ¿Ve? Entonces, hermano, por eso él lo explica, por eso le digo, no voy a decir que es una locura que la gente dice: no, hermano, no vaya a Disneyland, no lleve a sus niños a Disneyland, porque eso es puro demonio. Mira, ahí una vez al año lo cierran para que los afeminados y las lesbianas hagan sus orgías y todo eso. Eso puede ser cierto, pero también puede ser cierto que la maestra que cuida a sus hijos, que da clase a sus hijos, sea una lesbiana. Puede ser que el que le da clases, el maestro que le da clases a su hijo, sea un homosexual. Entonces, que no vayan a la escuela los niños. Que no vayan a la escuela. Entonces, si usted ve, hermano, si nos ponemos a ver, hermano, todo lo que ha creado el mundo, hermano, está influenciado por Satanás. O sea, la Biblia dice que el diablo, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad, hermano? Entonces, el apóstol Pablo quiere que la iglesia sea luz del mundo. Que si como creyentes vamos a convivir con los trabajadores que no conocen de Dios, y hay borrachos y lesbianas y fumadores y huelepegas y drogadictos y marihuaneros y todo, que nosotros les enseñemos lo que es la vida verdadera que Cristo da. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Pero entonces ahora, ¿por qué Él dice que sí podemos convivir con los incrédulos, no importa lo que estos sean? Pero ¿y por qué Él dice que no podemos convivir con un hermano que, diciendo ser hermano, sea lo mismo? Avaro, borracho, mentiroso, idólatra. ¿Por qué? No. Porque, hermano, cuando, por ejemplo, si está un cristiano con un incrédulo, la gente sabe que este es incrédulo y que este es cristiano, y que el incrédulo puede estar tomando y no pasa nada. Pero cuando está uno que dice ser hermano, con la cerveza en la mano, está uno que dice ser cristiano, hermano, con el cigarro en la boca, está uno que dice, o una que dice: yo soy cristiano, yo soy cristiana, y es mentiroso, mentirosa. Está uno que dice ser cristiano y es cristiana, y es adúltero y es adúltera. Eso daña a la iglesia. Eso daña a la iglesia. Entonces, todo lo que un creyente, un cristiano haga, va a afectar para bien o para mal en la iglesia. Todo. Por eso usted ve, hermano, mire, un pastor hace algo, la gente dice: todos los pastores son ladrones. Así como lo que sucede con los católicos, los pobres curitas, ¿verdad? Que están saliendo muchas cosas. Entonces la gente dice: ay, todos los curas son unos pederastas, todos son eso. No, no todos. Como no todos los pastores, hermano, son borrachos o ladrones. Como no todos los cristianos, hermano, son avaros. No todos. Pero entonces él por eso lo explica. Dice: no. Yo no quise decir que salieran del mundo, porque tenían que irse para Marte o saber para dónde. Entonces dice: más bien, versículo 11: os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Por qué? Porque dice que es hermano, porque dice que es cristiano. Pero dice que es cristiano, dice, y entonces ese que es cristiano está fornicando. Y dice que es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Lo que leíamos, hermano. La iglesia tiene que llamar a esta persona y confrontar a esta persona y decirle: mire, hermano, hermana,
tenemos pruebas de que usted anda en pecado. Queremos hacerle el llamado en el nombre del Señor a que se arrepienta, que se reconcilie con Dios, para que Dios lo perdone y ya no lo haga. Si ya lo habían reprendido una vez, ya lo habían reprendido con testigos, yo lo había reprendido la iglesia y el tal no se había querido arrepentir. Y entonces, como no se había querido arrepentir, entonces dijo el apóstol Pablo, entonces hay que sacarlo de la iglesia. O sea, esa es la medida que la iglesia debe tomar. Que si hay pecado en la iglesia, que se llame al que está en pecado, a quien está en pecado, y que se le llame y le diga, mire hermano, hermana, nos han dicho esto y esto. Aquí están las pruebas, mire que usted anda haciendo esto y esto. Entonces, en el amor del Señor queremos hacer el llamado a que se arrepienta y se reconcilie con Dios en el nombre del Señor. Si se reconcilia, si se arrepiente y pide perdón y se reconcilia con Dios, entonces dice, ganamos la victoria sobre el pecado. Pero el que no se quiere arrepentir dice, no, yo así voy a seguir y a mí nadie me va a hacer cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, es muy mi vida. Entonces, si esa es muy su vida, entonces vívala. Pero eso sí, aquí en la iglesia usted ya no puede venir. Usted ya no puede venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que porque mire hermano, el que anda en pecado siempre va a tener 1 o 1000 razones para justificar su pecado. El que anda en pecado siempre, y con quien hable, le va a decir, yo sé hermano que yo ando mal, yo sé que ando en pecado, pero yo lo voy a ser sincero a usted, mire, ¿sabe por qué lo hago yo? Mire, lo hago por esto, mire, por esto, y tienen miles de razones para decir que es justo lo que están haciendo. El pecado jamás va a tener justificación, jamás. Pero el pecador quiere justificarse, y lo peor que lo hace con los cristianos, con los creyentes. Y el peligro es que el creyente que escuche eso puede ser, hermano, que lo imite. En lo que estábamos hablando, va a ser estimulada su conciencia a hacer aquello que aquel está haciendo. Porque como le digo, estamos inclinados más a imitar lo malo que lo bueno. No, hombre, este hermano anda haciendo eso y no le dicen nada. Dice que hablaron con él, pero no le dicen nada. Pues yo lo voy a hacer también. Tiene razón el hermano. Si la mujer no le da lo que le pide, que la busque afuera de la casa. Yo también voy a buscar afuera de la casa lo que no me quiere dar en mi casa. Y a ver, vieja, no te vayas a enojar si te das cuenta que ando con otra mujer, porque como no me das lo que te pido, entonces yo lo voy a buscar en otro lugar y se acabó. Y lo mismo las mujeres dicen lo mismo. Como mi marido él solo viene y se duerme, no, yo voy a buscar en otro lugar y después que lo va a estar reclamando porque él tiene la culpa. Él tiene la culpa. Y siempre se quieren justificar. No hay justificación. Entonces por eso él dice, hay que llamarle al orden. Pero si el hermano, si la hermana, fornicario, o fue, dice avaro. Yo decía avaro, o sea, yo me quedé con aquello, ¿verdad? Imagínese, hermano. Pero fíjese que la gente avara. Mire, el avaro es aquel que lucha y se desespera por hacer cosas materiales, por hacer dinero. Y entonces tiene y quiere más y quiere más y quiere más. Ese es el avaro. Yo leía otros conceptos y decía que era un tacaño. O sea, que tiene, pero lucha por tener más, pero no porque quiere dar ni compartir, sino porque quiere retener ahí, quiere tenerlo ahí, quiere darse el gusto de decir, mire, yo aquí tengo $10,000 en el banco y en esta cuenta bancaria tengo 50,000 y tengo esto aquí y allá. Entonces, eso es lo que le gusta al avaro. Pero siempre, hermano, el avaro, hermano, siempre por hacer dinero, siempre hace algo malo. Dice que uno de los sinónimos de avaro es agorero. O sea que el avaro, hermano, cuando presta dinero, ese no le importa a quién está prestando. Ese es lo que quiere, le voy a prestar, pero me tiene que pagar el 40% de interés mensual. Son ladrones, se vuelven ladrones porque son avaros, quieren dinero. Dice, le voy a aprovechar, le voy a prestar dinero, pero le voy a sacar dinero. Me tiene que pagar tanto de interés. Avaros. El avaro, hermano, con tal de tener dinero, agarra 2, 3 trabajos. ¿Y qué es lo que hace eso? Nos hace olvidarnos de otras responsabilidades, especialmente las espirituales. Mire, para el avaro, hermano, el venir a la iglesia 2 horas, esa es pérdida de dinero.
El avaro dice, hace la cuenta, dice 2 horas a la semana, dice culto martes, jueves, domingo, son 6 horas. Si esas 6 horas las trabajo, me estoy ganando, no hombre, son como $1,000. Ya no voy a venir, estoy perdiendo mucho dinero. El avaro así es. El avaro le dice, mire, se puede quedar trabajando tiempo extra porque hay necesidad. Entonces hace la cuenta y dice, sí, dice, todos, solo llamo que no voy a ir a la iglesia y ya estuvo, porque de tomar la iglesia no voy a ganar nada. Y aquí voy a ganar, sí, me voy a quedar. Y no le importa, hermano, porque es avaro. Entonces a Dios los avaros no le agradan. Y la mayoría de los avaros, para colmo, ni diezman. Porque dicen, no, dice, este dinero yo lo gané, este es mi dinero, yo voy a dar mi peso de ofrenda y se acabó. Porque es avaro, no quiere desprenderse de lo material, porque ese es el pecado de él, ser avaro. Y por eso ahí dice, con alguien que dice que es hermano y es avaro, con ese ni comáis, no os juntéis con ellos. O sea que nosotros, hermanos, tendríamos que hasta en la iglesia, si es que hay alguien en la iglesia que anda en pecado, tendríamos que decidir firmemente no juntarnos con esa persona. O sea, teníamos que puntear a esa persona y decir, mira, por favor, con fulano no se metan porque anda en este y en este pecado. Con la fulana no se metan porque están haciendo esto y esto y esto. O sea que ni le llamen por teléfono. Entonces, ve, hermano, que nosotros a veces hasta un favor le hacemos con saludar a ciertas personas, ¿verdad? Que Dios le bendiga, hermano. Hasta un favor les hacemos diciéndoles hermanos, porque ni a primo llegan, porque andan mal. Por supuesto, hoy no vinieron, por eso está vacío, pero hoy no vinieron. Pero hay gente que así es. Y entonces por eso él dice, no. O como un idólatra. Imagínense, ¿puede haber un cristiano idólatra? ¿Sí puede haber o no puede haber? Porque el idólatra lo que hace es adorar otra cosa antes que a Dios. Ese es el idólatra. El que adora como Dios o hace de algo o de una persona su Dios. Sí hay. Hay mujeres que idolatran a su marido. Hay maridos que idolatran a su mujer. Hay padres que idolatran a sus hijos. Hay hijos que idolatran a sus padres. Cualquier, hermano, persona o cosa que pongamos antes que a Dios es idolatría. Ahora, examinémonos. Quizás usted no había pensado, ¿seré idólatra yo porque pongo primero mi casa antes que Dios? ¿Seré idólatra yo que pongo primero mi trabajo antes que Dios? ¿Seré idólatra yo que pongo primero a mis hijos antes que a Dios? ¿Seré idólatra yo que pongo a mi esposa antes que a Dios? Si mi esposa dice no vas a la iglesia, pues no va. ¿Cómo que? Esa es idolatría. Esa es idolatría. Entonces hay gente que dice que es cristiana y es idólatra. Adoran el dinero antes que a Dios. Dice, no, dice, como les digo, para ellos el dinero es de ellos y para ellos. Ellos tienen la filosofía del asadón. Para mí, otro poquito para mí, y si sobra, para mí. El asadón solo es para adentro, ¿verdad? Para mí, y si sobra, para mí. Nunca piensan, hermano, en compartir, en dar a otros. No, ay Dios, si son avaros, son idólatras, son maldicientes. ¿Puede haber algún cristiano maldiciente? ¿Puede haber? Claro que hay cristianos maldicientes, hermano. Dice, es una desgracia que no tenemos que comer. Están maldiciendo la vida y están maldiciendo a Dios que no les ha dado de comer, hermano. Qué desgracia que no tenemos trabajo, no hay trabajo. Qué desgracia, ni porque somos hijos de Dios. Mentiras, hermano. Del diente al labio somos hijos de Dios. Pero cuando renegamos de la vida, cuando renegamos de la salud, estamos siendo maldicientes porque no estamos siendo agradecidos con Dios, que por lo menos nos tiene con vida, hermano. La vida es un don de Dios, hermano.
Y como el Señor dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿por qué vamos a maldecir el no tener comida o qué vestir o qué haremos, hermano, de trabajo? No tenemos que maldecir, tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero hay cristianos así, mire, yo le digo, son hospital andando, debían de haberse llamado, ¿cómo le dicen? De esas que solo se andan quejando, ¿verdad? Angustias. Usted habla con ellos, ¿cómo está? Ay, hermano, mira el problema. Ay, hermano, aquí que esta enfermedad, mira que no, yo ya le dije a Dios que me lleve mejor, porque están maldiciendo la vida. Eso y dice que son cristianos. Entonces, ¿en qué Dios han creído esos? Maldicientes, borrachos. Pueden haber cristianos borrachos. Montón, dice, imagínense, cristianos borrachos, hermano. Cristianos fumadores, huele pega, marihuaneros. Hoy con esto de que ya está legalizada, cualquier excusa quieren para andar fumando marihuana, ¿verdad? No, es que para mi dolor de mi reuma, hermano, el doctor me la recomendó. ¿Qué? Lo que pasa es que se ponen locos con la marihuana y eso les gusta. Puro diablo, hermano. Se emborrachan, hermano, pero de todo se emborrachan de sexo, se emborrachan de todo, borrachos. ¿Usted conoce cristianos ladrones? ¿Ah? Cristianos ladrones. ¿Usted puede pensar eso, que hay un cristiano ladrón, hermano? Yo no me he encontrado con uno, pero sí con muchos ladrones. ¿Cómo pueden robar conociendo la palabra de Dios? ¿Cómo se le puede, siendo cristiano, cómo le podemos robar al patrón? Siendo cristianos, ¿cómo le pueden robar a la patrona? Nada de si robarle a mi patrón $500 como quitarle un pelo al gato. Véngase para adentro, ahí le voy a los diezmos al Señor, dice. ¿Cómo, hermano? No podemos estar mintiendo, no podemos, hermano, decir que somos cristianos, hermano, y andar robando lo que no es de nosotros. Ahí dice, por eso ahí lo dice. Con el tal o con los tales ni siquiera se sienten a comer, porque nos va a contaminar. Se va a sacar usted a decir, después de que ore, voy a esperar que usted ore por los alimentos. Ya oró, sí, ya, mire, le tengo un negocio, varón. Está suavecito, que ganase $2,000, pero así, al chilazo. Es un negocito rapidito, varón. Usted solo va a tener que abrir un carrito donde yo le voy a la dirección, varón, y se va con el GPS, rapidito llega. Y entonces el cristiano que no tiene para pagar la renta dice, Dios mío, ya me mandaste un alma, un ángel del cielo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a mandar Dios un diablo para que, hermano, hagamos cosas que a Dios no le agradan? Entonces todo lo que es pecado, el creyente tiene que rechazarlo, hermano. Inmediatamente levántese, mire, perdón, hermano, pero usted está hablando con la persona equivocada. Que Dios reprenda al diablo y arrepiéntase. E irse. Porque el pecado contamina, hermano. El pecado contamina. Por eso, hermano, la iglesia, mira, hay pastores, hermano, que lo que nos importa es que la iglesia se llene. Y hay lugares que están llenos de gente, pero si, hermano, si usted se pone a examinarlos uno a uno, de todos no se hace ni uno. El pastor debe de preocuparse porque la iglesia esté sana en doctrina, en enseñanza, en santidad. Esa debe ser la preocupación del pastor. No de que tenemos que llenar las bancas. Traigan aunque sea borrachos, traigan borrachos. Traigan unas 20 prostitutas. Tal vez así multiplicamos los niños. Tráiganlas, hombre. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿A costa de qué vamos a crecer en la iglesia? No podemos, hermano, que solo por la desesperación de crecer y de que suban las ofrendas, pues que vendan chinche y talepate. No. No necesitamos chinche ni talepates. No necesitamos ese tipo de hermanitos. Yo no necesito ese tipo de gente. Prefiero gente, hermano, poquita gente, pero que sé que adoramos a Dios, hermano.
¿Para qué tener gente así, hermano, que van desacreditando el nombre de Dios, hermano? No. Porque es la misma gente, hermano. Usted no han oído ustedes en sus pleitos que ustedes algunas veces se dicen, mira, y venite a la iglesia, ¿verdad? Y venite a la iglesia, mira, venite a la iglesia. El diablo fuiste a traer a la iglesia. Fíjese, qué vergüenza, hermano. Que venimos al lugar de adoración a Dios, que nos digan, el diablo traes adentro. Qué feo. Pero pasa. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, miren hermanos, no seamos contaminados por el pecado. Limpiémonos del pecado, seamos nueva masa como somos. No necesitamos ya más sacrificio, ya Cristo murió, pero vivamos en santidad para Dios. Vivamos, honremos a Dios y Dios nos va a bendecir. Es lo que dice. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Como el apóstol, o como cristianos, ¿cómo vamos a ir y le vamos a decir al impío, hey, deje de tomar? Y en la iglesia un montón de borrachos. Mentir es pecado. Y nosotros somos mentirosos de primera marca. ¿Cómo vamos a pretender cambiar al mundo si nosotros como iglesia no cambiamos? ¿Cómo la gente no va a creer que somos cristianos cuando digamos, le invito a la iglesia? A la iglesia. ¿Y a qué voy a ir a la iglesia? Porque quieren ver el cambio en nosotros primero. Dice, la fulana me invita a la iglesia, ¿qué voy a ir si ni ella cambia y quiere que yo vaya? ¿Sí? Pero es que a veces nos cuesta traer invitados, hermano, porque como que eso es lo que nos detiene, ¿verdad? Que pues sí, que saben de que un día pues se me pasó la manita, entonces hasta allá se oyó que le pegó a la mujer, ¿verdad? Y la gente se dio cuenta del gran relajo que hacen peleándose y gritando y diciéndose malas palabras y sacándose a la mamá y todo eso. Y el domingo ahí van para la iglesia bien felices con los uniformes y la placa servida al Señor. Imagínense qué vergüenza. Y la gente dice, están locos, dice. Viven como perros y gatos, dice. Y el domingo van como angelitos a la iglesia, dice. Y ya nos vamos, vecino, lo invitamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios juntos. Mira qué lindo es adorar a Dios. Y el vecino dice, sinvergüenzas, hipócritas, como que no sabemos cómo viven. Fíjese, hermano, qué triste. ¿O no es triste eso? Entonces es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Cómo vamos a pretender cambiar al mundo si nosotros no cambiamos? Porque a los que están fuera se los va a juzgar Dios. Entonces, como Dios los va a juzgar a los de afuera, la iglesia tiene que juzgar a los de adentro. Entonces dice, saquen ese perverso de la iglesia. Dice. Es lo que dice al final. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Saquen. Y lo sacaron. No se quiso arrepentir. Y dijo, no, este es el amor de mi vida. Es cierto que estaba 20 años más mayor que yo, pero es el amor de mi vida. ¿Y qué? Y si mi papá se enoje, que se enoje. Pero ¿por qué no anduvo listo? ¿Por qué no lo cuidó? Y se quedó con él. Ahora, ¿qué va a pasar? Este mismo personaje que echaron de la iglesia regresa a la iglesia. Regresa a la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo tiene que decirle lo que tienen que hacer. Cuando un hermano que sacaron de la iglesia, que no se quiso arrepentir en el presente, pero que en un futuro se arrepintió y hoy quiere regresar a la iglesia. ¿Quieren saber qué pasó? ¿Les digo qué pasó? Sí, se lo voy a decir, pero cuando estudiemos 2 Corintios, porque ahí está. Así que trate de no faltar los domingos para que Dios nos enseñe lo que tenemos que hacer cuando eso pase. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias.